Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas Borña, soy uno de los ganadores de la edición 2020 de FACIUNI, representando a Argentina y particularmente a la Universidad Nacional de Córdoba, en donde actualmente estoy llevando adelante mis estudios. Antes que nada, quiero darle las gracias a FACIUNI por darme la oportunidad de poderme comunicar ante una audiencia latinoamericana y hablar desde mi experiencia cómo es mi proceso en la realización de cine independiente. Yo creo que la inspiración es uno de los procesos más importantes dentro de la realización cinematográfica. En general, independiente, publicitaria, inclusive un trabajo práctico para la facultad, para mí es re importante la inspiración, porque creo que es lo que hace único al proceso creativo de todos. Creo que muchas veces solemos llegar a puntos de vista similares, pero siento que la inspiración es lo que empieza a generar la diferencia. Siempre sentí también de que la inspiración es algo que también está muy atado a las experiencias de vida que tiene la persona. A medida, por ejemplo, también que uno se empieza a profesionalizar más en el medio y que se empieza a abogar cada vez de manera más profunda dentro de una de las tantas áreas que tiene el cine, como la dirección de arte, la dirección de foto y demás, esa inspiración también está muy ligada a el oficio del artesano. Por ejemplo, yo conozco directores de fotografía que, habiéndose pasado a la dirección, la inspiración surge capaz que de un amanecer o un atardecer, un día lluvioso, un paisaje con nieve, y después empezamos a construir la historia alrededor de eso, para justificar esa imagen. En mi caso en particular, la inspiración siempre viene de muchos lugares, pero habiendo yo venido particularmente de lo que es la producción y después sentí una gran pasión por la dirección de arte, mi inspiración viene mucho desde ese lugar. Algunas veces me imagino un decorado, un vestuario, me imagino una pieza de utilería y de repente, bueno, empiezan a llegar imágenes de los personajes usando esas cosas, recorriendo esos decorados, luciendo esos vestuarios. Y mi mente de a poco empieza a generar los nombres de esos personajes, las historias de por qué están parados en ese lugar, cómo puedo justificar esa imagen que yo tanto busco. Y ahí empieza todo un proceso creativo enorme que va desde la mera idea, que empieza con inspiración, hasta el guión, los diseños por área y finalmente la película. Creo que también es muy importante de que el realizador tenga una conexión no solamente visual con lo que quiere contar, sino que también tenga algo de uno. Porque eso genera lo que yo considero que es una urgencia de contar. Algunas veces hay un evento, hay un relato que escuchamos, hay un perfil de individuo que nos llamó muchísimo la atención y queremos hablar de eso. Y eso nos posiciona a los realizadores en un lugar en donde sentimos una responsabilidad hacia la historia y hacia el espectador, en donde tenemos la necesidad de contar, una urgencia, de relatar una historia, para que llegue a alguien, para que en una de esas, con suerte y mucho esfuerzo, pueda generar un efecto, un impacto sobre la persona. Y de esa manera logramos un diálogo inclusive con nuestros espectadores, que algunas veces no es un diálogo directo, sino que la charla se da por un punto de vista, se da por un secreto, se da por mostrar la vida de un personaje que muchas veces tiene mucho que ver con todos nosotros. Y creo que es muy bueno que lleguemos a ese punto, que la inspiración nos vaya guiando y que nuestro proceso realizativo nos vaya llevando a un lugar en donde nosotros como realizadores audiovisuales tenemos la urgencia de contar, tenemos la urgencia de decirle a nuestro público algo, de llevar una historia adelante para poder comunicarnos. Esa urgencia es también lo que nos motiva a seguir adelante. Siempre es bueno que el realizador tenga ganas de contar. Por donde sea que venga su inspiración, tiene que terminar en el deseo de relatar una historia. Yo creo que algo que nos preguntamos siempre los realizadores, particularmente los noveles, los que recién empezamos, es cómo vamos a abordar un determinado proyecto. Es una pregunta que siempre está porque cada proyecto necesita algo distinto. Tiene diferentes actores, tiene diferentes realidades y eso hace que siempre nos hagamos la pregunta, ¿cómo vamos a abordar este proyecto? Y creo que una de las cosas más importantes
que tiene un realizador que está empezando es justamente encontrar eso, dilucidar cuál es su forma de llevar los proyectos adelante. Por ejemplo, yo empiezo desarrollando personajes, empiezo investigando mucho, genero una atmósfera, después genero los personajes que se van a mover en esa atmósfera y ellos solos me van contando la historia. Por lo general nunca van a hacer algo que según su historia no vayan a hacer, que según sus costumbres no vayan a hacer. Bueno, actualmente estoy dictando un pequeño curso de creación de personajes para actores y actuación ante cámara, y siempre nosotros empezamos, por ejemplo, con una premisa, una determinada época, un determinado conflicto, algo pequeñito. Y después empezamos a desarrollar un personaje, se le pone un nombre, se le da características, se le dan formas de hablar, de moverse, y eso empieza a generar una historia. Porque cuando empiezan a relacionarse, ya no se van a relacionar como nosotros nos gustaría o como nosotros quisiéramos que se muevan. Y ahí creo que sucede algo muy interesante. La historia se empieza a desapegar de los realizadores. Se empieza a alejar de lo que nosotros teníamos visto y empieza a hacer un fenómeno propio. Se empieza a contar a sí misma. Ahí hay un ejercicio en donde tenemos que dejarlos ir. Dejar ir porque la historia llega a un punto que es de sí misma, que es del espectador y de sí misma y de los personajes. Y bueno, nos tenemos que adaptar a que muchas veces se va a volver una historia brusca, porque sus personajes lo son. Muchas veces va a tener un final triste, porque nuestros personajes no le dejaron salida. En donde nosotros dejamos de ser un Deus Ex Machina que decide absolutamente todo y nuestros personajes nos dictan la verosimilitud del mundo en el que ellos se mueven, que una gran cantidad de veces tiene muy poco que ver con el nuestro. El criterio del director muchas veces es adaptarse a esa nueva realidad que le plantea el guión y hacerla propia, entenderla. Si es una producción histórica, investigar, tratar de entender cuál era el punto de vista, tratar de entender cómo se movían y cuáles eran los motivadores que tenían. Tratar de acompañar a toda la producción a que haga ese mismo camino permite que la película sea más homogénea, que no haya una diversidad de puntos de vista que son inconexos entre sí. Creo que es muy importante, como digo, mantenerse fiel, pero también adaptarse. Algo que siempre le menciono a los actores que me prestan su confianza para darle clase es las resistencias. Uno cuando se abarca en un proyecto cinematográfico, pero creo que esto se aplica a prácticamente todas las partes de la vida, siempre hay resistencias que hacen de que el proyecto no salga como la seda, no sea simple, y creo que eso también es lo que tiene de interesante. Es una constante y una normal. Nosotros tenemos resistencias de índole personal, que muchas veces llevan a que, bueno, tenemos dudas de lo que queremos contar, de repente empezamos a dudar del material que tenemos hecho, si a la gente le va a gustar, si no, si comunica lo que queremos comunicar. Otras veces tenemos resistencias de índole diegética o ficcional, de la historia. ¿Cómo hago para contar eso? Mi historia necesita determinada estética para poder comunicar eso y todo tiene su exigencia, ¿no? No es lo mismo filmar un drama que filmar una comedia o que filmar una película de época a otra futurista. Todo genera una exigencia y una dificultad que el realizador tiene que sobrepasar. Otras veces son resistencias de índole técnico. No tenemos suficiente presupuesto, no nos da el tiempo para hacer esa escena, ese actor no se puede presentar ese día, no tenemos tal equipo para poder filmar. Son todas resistencias que si el realizador no tiene la capacidad de readaptarse, de reinventarse, si no tiene una urgencia de contar que lo va a ayudar a reinventarse, es difícil. Algunas veces esas resistencias se vuelven callejones sin salida. Creo que una de las cosas que facilitan también todo lo antes mencionado es tener un buen equipo técnico. Un buen director de fotografía, un buen director de arte, un buen director de sonido que tenga la capacidad y las ganas de escuchar lo que uno tiene para contar, de que tengan la capacidad de interpretar algunas veces una idea, algo abstracto, o inclusive hasta de índole sentimental y poderlo llevar a lo técnico, de traducir ese sentir, ese querer, esa imagen que uno tiene en la cabeza
algo palpable que se pueda llevar adelante. Todas las imágenes que se ven mientras yo estoy hablando, todos los uniformes, los trajes, las ropas, la utilería, los fabriqué con mis propias manos. Tal era la intención que tenía de contar. Tal era la urgencia de poder hacer que esa imagen que tenía en la mente se proyectara. Si vos tenés la capacidad de comunicarte y ellos tienen la capacidad de escuchar y viceversa, se logran cosas maravillosas. Y llegaste a la parte del montaje. Ya tenés tu película filmada, tu cortometraje, tu documental, y aún así en esta instancia te tenés que seguir reinventando, tenés que seguir explorando la película, porque la historia te va a seguir exigiendo cosas y te va a llevar a que capaz no uses ese plano del atardecer que tanto te costó filmar por el escaso tiempo que tenía, o esa química que lograste en una escena pero que no funciona en la historia, que no aporta, porque aún al final, en el área de montaje, vas a estar trabajando sobre la película y la historia te va a estar exigiendo que hagas cambios, que te readaptes, que te reinventes, que sigas escuchando a tu equipo técnico, que sigas escuchando lo que el guión y la película te piden. El proceso cinematográfico en general, a mi criterio y en mi pequeña experiencia, es así. Es un proceso que siempre se va cambiando a sí mismo, que siempre te obliga a que seas abierto a los cambios, a que siempre estés escuchando a tus técnicos, a tus actores y a vos mismo. Siempre la película también se va a ir reinventando a sí misma. El mejor consejo que tengo para dar es que uno la siga peleando, que uno siga intentando llevarla adelante en este equilibrio que mencionábamos de mantenerse fiel a la idea original, pero a su vez tener la humildad de dejar ir ciertas cosas que uno algunas veces anhelaba con muchas ganas. El proceso cinematográfico es eso, es dejar venir y dejar ir, para finalmente dar una historia que sea homogénea y verosímil. Uno empieza a aprender de que no todos los festivales son iguales y de que algunas veces van a rechazar determinado material que creamos porque no está sujeto al ojo de ese festival, que cada festival tiene un aura propia también, un alma propia. Uno se empieza a acostumbrar que hay espectadores que capaz no se sienten muy influenciados por esa urgencia de contar que uno tenía y por esa historia que uno creó, pero también empieza a identificar que hay quienes sí lo hacen. Uno empieza a crecer en conjunto a la película, y siempre digo que lo más importante que puede hacer un realizador es capitalizar sus experiencias, hacer que cada rodaje que uno vive sea algo que lo pueda capitalizar y llevar a otro rodaje en un futuro. Aprender de los festivales, de la crítica, de los amigos, de los profesores, de los técnicos que algunas veces nos dan su punto de vista acerca de la película terminada. Yo creo que tenemos que saber escuchar lo que la película nos pide, lo que el espectador quiere, lo que nosotros mismos buscamos. Así que el consejo que yo doy es siempre estar abierto a todo, tener la humildad de escuchar y de aprender. Y bueno, seguir pedaleando en la dirección que queremos para poder lograr que lo que queremos contar llegue no solamente a los ojos de la gente, sino también a sus oídos y a su corazón.